hablar de energía. Hay muchas preguntas que nos podemos hacer en torno a la energía y para ello, ¿quién mejor que don Javier Peón, que ya me acompaña aquí y que además de haber formado parte de esa Comisión Nacional de Energía, es un experto absolutamente independiente, habla por él y por eso me interesa tanto su opinión. Resulta que ha pasado ya un año de la guerra de Ucrania, resulta que, contra pronóstico, los precios de la energía tienden a cierta estabilidad, ¿no? Hola, don Xavier. Sí, tienden a cierta estabilidad relativa porque lo que se está produciendo desde hace unos años en el mercado eléctrico es que hay una extraordinaria volatilidad del año 2019. En los últimos año y medio, con el año 2021, esa volatilidad se quedó instalada en el techo alto. Bueno, se han tomado una serie de medidas que podemos hablar respecto a su eficacia o no en cuanto al resultado que ofrece ahora el mercado, pero al reducirse la demanda de gas, al estar los almacenamientos de gas llenos, al haberse reducido también por menor consumo industrial, en definitiva baja el precio del gas en los mercados internacionales, y esa bajada del precio del gas, junto con una benigna climatología, está ayudando a que ahora el gas esté en unos precios del entorno de los 50 euros megavatio hora, que siendo caro respecto al año 2019-2018, pues es un precio muy razonable teniendo en cuenta los que teníamos hace pocos meses, ¿no? O sea que es verdad que el gas está bastante caro, pero sobre todo estamos más tranquilos sobre la posible pérdida de suministro, que nos quedemos sin electricidad. ¿Te acuerdas? Estábamos hablando hace tan solo 3 meses de que a lo mejor había un apagón y nos quedábamos medio oscuras en Europa. Los expertos del sector gasista, desde luego, vaticinan que el problema va a venir el invierno que viene. Es decir, este invierno se ha podido cubrir los almacenamientos, pero con el repunte de la demanda en el sudeste asiático, la superación de China del problema que ha tenido también de nuevo con el rebrote de la pandemia de COVID, de nuevo la demanda va a tirar y en la medida que estamos incluso poniendo restricciones, obviamente, a la importación de gas ruso, por gas natural licuado, pues esos buques pueden desviarse hacia otros mercados, ¿no? Entonces eso va a tensionar el precio al alza y puede dar lugar que en algunos países de la Unión Europea que efectivamente se produzcan problemas de suministro, ¿no? Hoy, por cierto, don Javier Peón, resulta que Alberto Núñez Feijóo criticaba el aumento de la compra que España hace de gas ruso, que creo que está en torno al 25%. Vamos a escucharlo. Estamos consumiendo más gas que nunca y además lo que es lamentable es que nos hayamos convertido en uno de los países que importa más gas a Rusia y, en consecuencia, estamos financiando de forma indirecta el conflicto entre Rusia, la guerra, la invasión ilegal de Rusia en Ucrania. Pues sí, tiene razón. Por un lado, estamos favoreciendo el dinero que fluya y que llegue a Rusia para que con él, entre otras cosas, se atiendan las necesidades bélicas de ese país, y por otro lado estamos mandando tanques, lo cual no deja de ser una cierta contradicción dentro del mismo gobierno. Pues así es que esa es una de las consecuencias de algunas de las medidas que se toman, ¿no? Que se dice que son positivas en un aspecto, pero se olvidan los aspectos negativos, que a veces son mayores, ¿no? La Agencia Internacional de la Energía, por ejemplo, ha estimado que la famosa excepción ibérica en España ha incrementado el consumo de gas para generación eléctrica en España en un 25%. Si comparamos el incremento del precio de generación eléctrica, el volumen de generación eléctrica con gas, desde el año 2018, que empezó a gobernar el señor Sánchez, hasta el día actual, el incremento ha sido del orden del 63%. Del año 2021 al 2022, del orden del 50%. Mientras tanto, la caída del carbón para generar energía eléctrica ha sido de un 80%. Es decir, que hacemos depender a nuestro sistema más del gas en el momento más inoportuno, y además ese gas lo importamos de Rusia, efectivamente, alrededor del 20%, una quinta parte, una cuarta parte, un volumen muy importante, es decir, a la altura ya de Nigeria, de Estados Unidos, que son el segundo y el tercer proveedor, pues lo estamos trayendo de Rusia, precisamente cuando hay que reducir las importaciones de gas de Rusia. Y en el 2018 no importábamos nada de gas natural licuado de Rusia. O sea, vamos en la dirección contraria, ¿no? Bueno, ya sé que estamos en un momento del año que no se puede tomar de ejemplo de nada,
pero creo que en estos momentos España podría autoabastecerse completamente con la energía de producción propia, porque las cantidades equivalen más o menos al 108% de lo que necesitamos para el uso propio del país. Bueno, claro, la producción siempre es para autoabastecerse, más las exportaciones. Ese 8% es lo que prácticamente estamos exportando a Francia, a Marruecos y a Portugal, porque la energía eléctrica no se puede almacenar. Bueno, ahora sí, cada vez hay más tecnologías que lo permiten, hay sistemas de bombeo, hay formas de poder que sean equivalentes a un almacenamiento, pero siempre en el sistema eléctrico hay que casar la producción con la demanda y el consumo de manera instantánea, ¿no? Esa es precisamente la dificultad del sistema eléctrico. Lo que ocurre es que la potencia instalada que tenemos sí tiene que ser superior a la producción que necesitamos, porque no todas las instalaciones, no todos los megavatios hora, todos los megavatios instalados están generando todas las horas del año. Las que son renovables fluyentes, es decir, discontinuas, que dependen del recurso solar o el viento, pues generan cuando hay sol o viento. Las que son gestionables, pues generan cuando el precio les permite entrar a casar el mercado. Por lo tanto, ese mix de diferentes tecnologías en función de que exista recurso o en función de que el precio de la tecnología permita casar la oferta y la demanda, es lo que determina cuántas horas produce cada tecnología. El problema que tenemos en la producción en el sistema eléctrico español es que teniendo mucha energía renovable, que es muy competitiva en precio, cuanto más tecnología renovable tenemos produciendo, más barata es la energía para todos. Cuando llega un momento en que no tenemos suficiente para cubrir lo que falta de sol y de eólica, entra lo que se llama la energía de respaldo, hidroeléctrica gestionable, termoeléctrica, que hay muy poquita gestionable, que debería haber muchas más subastas, y carbón y gas. Carbón hemos ido permitiendo que se cierre, nos queda solo el gas. Y en un momento en donde el precio del gas ha subido exponencialmente, hemos hecho el peor de los negocios. En lugar de invertir en potencia reserva, en sistemas que cubrieran ese hueco con tecnologías a precios más o menos previsibles de medio y largo plazo, lo hemos fiado a un mercado a corto, muy volátil y precisamente unos años con unos precios absolutamente desorbitados. Luego se han hecho mal los deberes en estos años de 2018 al 2022. ¿no? Cuénteme una cosa, después de la operación de imagen de Pedro Sánchez a propósito de ese hidroducto para llevar a Europa hidrógeno verde desde desde Barcelona hasta Marsella, resulta que llega Macron y dice, no, un momento, s'il vous plaît, vamos a hacerlo al revés, que vaya de Marsella a Barcelona y que lo que lleve dentro sea hidrógeno verde, bueno, sí, tal vez, o a lo mejor no es del todo de ese color, hecho a partir de las centrales nucleares que Francia tiene y nosotros, ¿no? Sí. Vaya, para ese viaje... Esto suena un poquito como esas declaraciones del presidente francés que quería la sección ibérica para toda la Unión Europea y al final la Unión Europea no acaba de extender la sección ibérica porque ven los efectos negativos y no pueden admitirlo para toda la Unión Europea. Al final estábamos subvencionando a Francia por esa sección ibérica con 800 millones de euros, 600 millones de euros, según cuál sea la fuente. La consultora NERA estadounidense lo cifra en 600, pero a Portugal 1.400 millones de euros, a Marruecos 60. Y con el tema del hidrógeno y el MidCat, no lo olvidemos, pasa un poco lo mismo. El MidCat, la conexión de gas de España con el resto de Europa a través de Francia, era positiva para España porque España es una potencia en gas, no porque tengamos el recurso, sino porque hemos hecho una inversión en 30 años tan enorme y desde mi punto de vista tan acertada en infraestructuras de aprovisionamiento diversificado, cosa que no ha hecho Alemania con Rusia, que podemos importar gas de muchos lugares diferentes a precios competitivos y exportarlo al resto de Europa a esos precios competitivos. Pero necesitamos interconexiones. En el MidCat invirtió en Agas, el gestor técnico del sistema, el transportista principal en España, pues bastantes millones de euros. Pero se abandonó porque el nuevo gobierno consideraba que, al ser una interconexión con gas, que es una energía que parece que no se quiere, pues no era interesante. Y después de que se abandonó el proyecto y la posibilidad de ser financiado con la Unión Europea, cuando llegó esta crisis de altos precios del gas y la necesidad de poder exportar gas al resto de Europa, entonces se dijo que ahora sí que había que recuperar el MidCat. Acuérdense de aquellas expresiones de la señora Rivera, creo, de que era muy insolidario el señor Macron cuando se oponía al MidCat porque es que era gas necesario para Alemania. Pero se dijo que no nos preocupáramos, que el primo zumosol alemán iba a convencer a Francia. Pues no le convenció.
Y al final el señor Macron impuso su tesis de que el MICAT no se hacía. Y ese fracaso total del gobierno español se transformó en un éxito con el anuncio de un proyecto, el H2Med, que se decía que iba a ser para transportar, en principio se decía gas y luego hidrógeno, luego se aclaró que no, que solo hidrógeno, y que iba a ser un corredor verde desde Portugal, España, hacia Francia. Hablamos de un proyecto de 3.000 millones de euros a hacer en 10 años, con una tecnología de conducto submarino en un mar Mediterráneo con unos problemas de impacto ambiental extraordinarios, y que se sacó un poquito de la manga porque nadie conocía ese proyecto, mientras que el MidCat era una implementación, lo que faltaba, de poco más de 400 millones y se hablaba de 1, 2, 3 años. Bueno, pero es que ahora se ha sabido, por lo visto, que Francia no renuncia a que no solo sea para exportar hidrógeno verde de Portugal o de España hacia Francia, sino que también contempla la posibilidad de exportar hidrógeno francés hacia España, pero de origen no renovable, verde, pero con producción nuclear, lo que llaman el hidrógeno rosa. Claro, aquí además se da una circunstancia, y es que el gobierno francés también pide sus excepciones, como la excepción ibérica española. Por ejemplo, pretende que el criterio de adicionalidad que se exige al hidrógeno español para que sea verde, no se exija al hidrógeno nuclear francés. El criterio de adicionalidad significa que para que pueda considerarse verde un hidrógeno producido con energía renovable, tiene que ser nueva potencia renovable instalada, no vale la que ya tenemos. Entonces, claro, ese tipo de ventajas al final puede hacer más competitivo al hidrógeno francés por regulación que al hidrógeno español. Y otro problema, si invertimos en un transporte de hidrógeno hacia Europa, cuando tenemos al sur competidores muy potentes que no tienen regulaciones ambientales tan estrictas como nosotros, y no invertimos en producir el hidrógeno primero, puede al final ocurrir que incluso nos convertamos en un lugar de paso de hidrógeno de otros. Sinceramente, yo creo que ese anuncio que se hizo para tapar el fracaso de MICAT, quizás habría que repensarlo un poco, ¿no? Bueno, don Javier Peón, hay un montón de asociaciones patronales eléctricas de diferente tono que se han puesto de acuerdo todas en enviar un escrito a Bruselas diciéndoles que no les gustan nada pues los planes que tiene el gobierno español para cambiar el mercado mayorista. ¿Eso puede tener alguna trascendencia? Y le uno a la pregunta, ¿están los eléctricos en qué fase del descontento con respecto al impuesto que les han metido? Bueno, realmente el gobierno se ha caracterizado en estos años por hacer reformas en un sector que es complejo, con interacciones muy sutiles de unos sectores con otros, por hacerlas por Real Decreto Ley, con uso y abuso del Real Decreto Ley, que no permite enmiendas, sin contar con el sector ni con los expertos y con constantes rectificaciones y prórrogas. Lo que ahora se presenta como una propuesta de reforma a la Unión Europea contempla tres cuestiones fundamentalmente. Dice que quiere fomentar mecanismos de mercado que generen señales de precio a medio y largo plazo. Y habla de subastas renovables, ya lo estamos haciendo en España desde el año 2016. Habla de mecanismos que tienen que ver con precisamente facilitar reserva de potencia. Se están haciendo en muchos países europeos y aquí en España hay 2 años dando vueltas una orden ministerial que no acaba de publicarse. Es decir, el gobierno ya se ha dado cuenta lo que tenía que haber hecho hace 3 años o 4 años. ¿Dónde está la clave del diagnóstico del problema para buscar soluciones a corto, medio y largo plazo? Y en la tercera cuestión, un precio regulado para la hidroeléctrica y la nuclear. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que plantea el gobierno como mecanismos de precio a medio y largo plazo, si no son en concurrencia competitiva, de manera voluntaria y de forma que sean compatibles con otras fórmulas de mercado, el corto plazo, los futuros, los PPAs, si no lo hace de esa manera, vamos a volver al marco legal estable. Sería una locura. Si los reguladores europeos son capaces de convencer al gobierno español de que lo que se quiera hacer para fijar señales de precio de medio y largo plazo tiene que ser siempre y en todo caso con mecanismos de concurrencia competitiva voluntarios y como mecanismos de mercado añadidos o complementarios a los que ya existen, pueden ofrecer soluciones, pero yo me temo que el gobierno está más en mantenerla y no enmendarla. De hecho, hay una cierta rectificación en lo que ha presentado el gobierno, una cierta rectificación. Primero, porque viene a reconocer que el mercado spot a corto plazo es eficiente.
cuando ha estado 3 años consumiendo su energía en la Unión Europea, sosteniendo que era un fallo de diseño de mercado. Ahora ya dice en su propuesta de la Unión Europea que no, que el corto plazo es eficiente. Y segundo, cuando habla de precio regulado, dice para energía inframarginal nuclear hidroeléctrica y habla de largo plazo. Claro, en las inversiones en el sector energético, largo plazo no son 5 años, son 15, 20, 30 años. Entonces, si está planteando precios regulados para energía nuclear a medio y largo plazo, estará planteándose prorrogar la vida útil de los operadores nucleares en España, porque si no está incluyendo una flagrante contradicción y lo que está haciendo es presentar un papel simplemente para hacer un brindis al sol y seguir con las medidas cortoplacistas que no están dando resultado. Bueno, hoy hemos escuchado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, defender una vez más el impuesto a las energéticas. Es el momento en el que aquellos que más beneficios obtienen y que además obtienen beneficios por encima de lo que posiblemente estaba previsto en relación con la estimación previa a la crisis, aporten al esfuerzo colectivo. Es una medida temporal, es una medida limitada y creo que lo adecuado es que efectivamente pues, se contribuya a poder paliar el impacto de esta crisis en las economías domésticas e industriales. ¿Qué te parece? Bueno, que una vez más hacen las cosas de manera muy distinta como propone la Unión Europea. En España esa normativa se ha realizado considerando la facturación de las empresas, que no siempre tiene por qué arrojar beneficio una determinada facturación y no sube los beneficios, y además no se tiene en cuenta que en el año 2020 muchas compañías energéticas, sobre todo hidrocarburos, por efecto de la contracción de la demanda a nivel global, perdieron miles de millones de euros. Entonces, considera el año 2020 en el baremo de lo que se considera beneficio extraordinario, pues eso es un beneficio totalmente ficticio porque no se computan las pérdidas que ha habido en años precedentes. Don Javier Peón, un placer enorme tenerle en el programa y gracias por esas explicaciones que nos ayudan a navegar en este proceloso mundo de la energía, en el gas, en la electricidad, en las decisiones, en las reglamentaciones, todo bastante complicado, pero gracias a sus explicaciones yo creo que ha quedado bastante claro